Compaq es una empresa, no solamente una empresa que se preocupa por los colaboradores, sino una empresa también que es cálida. Y además de que a pesar de los avances de la tecnología y los cambios constantes que se han tenido, es una empresa que se ha mantenido en el mercado. El evento del día de hoy es un evento profesional para todos ustedes, el cual sucede, como bien lo comentaba Fernando hace un momento, en vísperas del Día de Contador. Y los invito a todos ustedes a celebrarlo, que es el próximo 25 de mayo. Compártanos, feliciten a todos aquellos contadores que están aquí en México a través del hashtag Profit2018. Y me gustaría saber el día de hoy cuántos contadores fiscalistas tenemos. Levanten su mano. Ok, varios. Arriba no alcanzo a ver. Creo que todavía no tenemos arriba gente. Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar el día de hoy. ¿Cuántos empresarios tenemos? Perfecto. Me da mucho gusto que el día de hoy se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Y cuántos emprendedores tenemos el día de hoy por aquí? Ok, muy poco. Bienvenidos. Muchas gracias por levantar su mano. El evento del día de hoy, el evento de Profit, es pro fiscal, pro tecnología, pro economía, pro empresa y pro equilibrio para cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, comenzamos nuestro evento con la conferencia del licenciado Marco Antonio Mendoza, quien es pro fiscal. Corre video. Marco Antonio Mendoza, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos por la Universidad de Guadalajara. Ex colaborador en la Sala Regional de Occidente del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Desarrollador conceptual de statuslegal.com, el administrador de casos legales en línea. Miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Con ustedes, el licenciado Marco Antonio Mendoza, socio director del Bufet Jurídico Fiscal Mendoza y Sandoval Abogados, con su ponencia, el debido cumplimiento de la contabilidad para enfrentar la responsabilidad penal de las empresas. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy agradecido con la gente de Compaq por haberme invitado a este evento tan importante y sobre todo para hablar de un tema que es de vital trascendencia en este momento, ¿no? Lo que es el debido cumplimiento en la contabilidad. Y como todos nosotros sabemos, la contabilidad se ha venido transformando, sobre todo en el último periodo de 5 o 6 años. Hablábamos de la transición del siglo XX al siglo XXI. Quizás nos tardamos 10 años, pero lo que es una realidad hoy en día es que todo lo manejamos a través de la información digital. ¿Sí? Y esta información digital ha sido tan importante en el desarrollo de la industria porque ha permitido una comunicación más ágil, más inmediata y, por supuesto, más confiable en algunos casos. Hay ciertos bemoles, como el que acabamos de vivir con el tema de las transferencias por SPEI, un tema que nos han venido diciendo mucho en los medios de comunicación. Pero en términos generales ha sido muy positivo el tema de la tecnología. Hay que ser cautos en unas cosas. Estamos también dejando en manos de la tecnología muchas cosas. No debemos de perder también el poder de juzgar y de tomar decisiones fuera ya de la información que se tiene. Insisto, como herramienta es muy importante. Quien ha capitalizado muy bien el tema de la tecnología en los últimos años es precisamente el Servicio de Administración Tributaria. Lo ha hecho desde 2 puntos de vista. Primero, tratar de facilitar el tema de la integración de los contribuyentes al sistema recaudatorio. Lo ha hecho aparejado de un programa. En este sexenio se abrió el programa del régimen de incorporación fiscal que la mayoría de nosotros conocemos, y eso le permitió ir identificando qué contribuyentes estaban fuera del sector formal. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir al SAT, nos damos cuenta que la tecnología llega al tema de que ya no solo es
la presentación de tu declaración, sino la toma de huellas e inclusive el iris, ¿verdad? Eso ha ido tratando de tener más identificado y con más control el tema de los contribuyentes. Pero el segundo tema donde lo ha utilizado y quizás con mayor éxito hasta ahorita el Servicio de Administración Tributaria tiene que ver con el punto de su función principal, el recaudatorio. En recaudación, y quiero compartir con ustedes algunos números que nos arroje el informe tributario de gestión, me refiero al cuarto con el que se cerró 2017, que es el último publicado. Lo que se destaca aquí es que ha habido, para el cierre del 2017, aún sin los ingresos petroleros, un aumento en el presupuesto de más del 4% de lo que establece la Ley de Ingresos de la Federación. Es decir, se recaudó más de lo que se tenía prospectado obtener durante el ejercicio del 2017, tanto como 115,000 millones más. ¿A qué se debe esta circunstancia? Esta circunstancia obedece también, como ya lo decía, al crecimiento del padrón de contribuyentes. Por este régimen, por este tema de la tecnología para acercar y hacer más eficiente el registro de los contribuyentes. Así, hoy en día tenemos un padrón de más de 64 millones de contribuyentes. Ahí hay que hacer un análisis, por supuesto. Necesitamos voltear a ver cuántas de esas son personas físicas, cuántas son personas morales. Nos vamos a dar cuenta que el mayor rango, por supuesto, sigue siendo la persona física del régimen de sueldos y salarios. O sea, seguimos siendo más contribuyentes los empleados que las empresas productivas en este país. Hace poco tuve la oportunidad de estar platicando en una reunión con la gente de grandes contribuyentes. Me sorprendió saber que son 118 empresas sobre las que se soporta casi el 60% de la recaudación del país. Ese es un dato fuerte, porque significa que tenemos un sector cautivo, digámoslo, todavía corto. Eso también ha permitido a la autoridad eficientar entonces sus medios de recaudación, porque con un padrón ya cautivo, identificado y con una comunicación ágil con legislaciones como las que se dieron de la modificación a los comprobantes fiscales, de los que Compact sabe mucho, ¿sí? Y con la información que viene contenida en esos CFDIs, más las obligaciones de presentar, por ejemplo, la contabilidad en línea, pues sin duda lo que tiene el SAT en sus manos es la información. Hace apenas unos años decíamos, bueno, ya tiene la información. ¿Y ahora qué va a hacer con ella? Si ustedes se imaginan la cantidad de datos que son esos, ¿sí? El chiste no es recaudar la información, que tiene gran su mérito. El tema es cómo voy a procesar y para qué esa información. Pues déjenme decirles que en los últimos 3 años hemos visto claramente cómo está utilizando la información el Servicio de Administración Tributaria. Y es plausible. Esto le ha ayudado a hacer, y decía yo, un incremento en el tema recaudativo. ¿Sí? Se ascendió a 2.854.000 millones de pesos el estimado de ingresos tributarios no petroleros de este país. Y aquí me voy a revisar a los 3 impuestos más trascendentales en nuestro esquema tributario. El impuesto sobre la renta, lo que ha mostrado en los últimos años es una tendencia de crecimiento. En este último trimestre del 2017 se dio un incremento del 4.1% en términos reales. El impuesto al valor agregado, el IEPS, por el contrario, tuvieron un pequeño decrecimiento.
Esto habla poquito del tema de contracción en el gasto por parte de los contribuyentes. Pero no obstante este decrecimiento en el impuesto indirecto y este fortalecimiento en el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta, lo que nos muestra como números la Secretaría de Hacienda en las declaraciones de pago es un incremento en aquellos contribuyentes que van dando cumplimiento a la obligación de presentar sus declaraciones. Se habla de 1.394.947 contribuyentes. Ojo, dijimos que teníamos un padrón de más de 63 millones y solo poco más de 1 millón presentó su declaración. El número sigue siendo bajo. Eso obedece, insisto, a que la gran mayoría está en el régimen de sueldos y salarios con un salario inferior al que establece la norma para la presentación de sus declaraciones. Bien, esta lámina es muy importante, porque aparejado con la recaudación no es lo que esperaría cualquier gobierno ideal de decir, bueno, el contribuyente viene, se forma y paga. Hoy en día no hay fila, y ya nos lo dijeron muchos comerciales, ¿sí? Hoy en día entro y quiero declarar así de fácil, así de rápido. ¿Sí? Pero si el contribuyente no lo hace por voluntad propia, entonces nos decían hace años, Lolita se convierte en Dolores. Y aquí viene la parte de recaudación. Y viene el tema de fiscalización. ¿Para qué ha utilizado la información obtenida el SAT? Para obtener cruce de información, eficientar entonces su método de recaudación de impuestos. Tan es así que, como lo muestra este dato, de enero a diciembre del 2017 se recaudaron 52.801 millones de pesos derivados de acto de control de obligaciones, lo que implica un aumento, escuchen bien, 61.6% en términos de comparación con el mismo periodo del 2016. 61%. ¡Ay! Es que el SAT ha tenido una presencia en visitas domiciliarias apabullante. Mentira, ¿eh? No. La realidad es que es lo contrario. Los métodos tradicionales, déjenme llamarlos así, de ejercicio de facultad de comprobación, van en decremento. Lo que no quiere la autoridad fiscal es precisamente iniciar auditorías. ¿Por qué? Porque implican tiempo, implican presupuesto, implican personal e implican atención a requisitos legales. Oye, hay que cuidar que no se venzan los 12 meses, las formalidades en la presentación de la orden, su llenado, dejaste citatorio, no dejaste citatorio, y todos esos temas que en los últimos años nos han dado a hablar son puros formalismos. Bueno, por algo existen, y te lo digo como abogado fiscalista, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que ha buscado la autoridad? Ha buscado precisamente que se lleven a cabo menos actos de control presencial. No obstante, lo que busca es obtener una mayor recaudación. Disminuyo mi forma tradicional de fiscalizar, aumento mi ingreso por recaudación. Y esto solo se podía lograr a través del incremento de la teoría del riesgo creado. ¿Ustedes saben qué es la teoría del riesgo creado? Es el riesgo, la percepción que cada uno de nosotros tenemos de que si somos incumplidos en el pago de nuestras obligaciones, es más probable
que el fisco se entere. Hace 10 años, esa percepción de riesgo era mínima. ¿Sí? Mínima. Oye, ¿qué posibilidad hay que si hago esto se entere? 1, el SAT. 2, le entienda. ¿Sí? Y 3, venga, me revise y finalmente esto acabe en un crédito fiscal. Uy, pues es complicado. Bajo ese escenario, cualquier planeación era exitosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basaba en el mientras no nos cachen. Eso ha ido cambiando. Como yo ya enseño información, y no solo el SAT recibe la información que yo le doy, hay una bola de chismosos que siguen repartiendo información mía. Se llaman clientes y proveedores. ¿Sí? Y lo que ha buscado la legislación fiscal es ir haciendo una cadena de bienestar, ¿no? ¿Sí? O cadena de recaudación. Sí, me gusta más que en vez de estar fiscalizando yo, tú fiscalices a tus proveedores. Ahí está el tema de EFOS del que vamos a hablar. ¿Sí? Pero también quiero que le eches un ojo a tus clientes. ¿Sí? Vigílalos. Y entonces si hago que el eslabón superior del proveedor se amarre con el eslabón inferior del cliente, pues entonces ahí tenemos la cadenita de fiscalización. Tú dame información y yo ya lo voy a procesar. Es así que ¡pring! Se hizo la magia. ¿Sí? Y en el informe tributario destacan los controles que generan mayores recursos fueron correos electrónicos. Más de 30,000 correos electrónicos en un trimestre. Y también las entrevistas. 2 métodos. No voy a necesitar personal, no voy a necesitar que se trasladen a tu domicilio, no me voy a estar peleando con el de vigilancia de si me deja entrar, no me deja entrar, el representante legal sí está, pero está escondido detrás del escritorio. ¿Sí? No. Déjame mandarte una cartita con el apellido de invitación y te voy a decir que según la información que en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad posee en su base de datos, hemos detectado que has hecho esto, esto, esto y esto. Te invitamos amablemente a que corrijas su situación fiscal. Si ya te corregiste, no le hagas caso a esto. ¿Sí? Pero si no te corregiste, te digo que me reservo, ahora sí, el ejercicio de la facultad de comprobación. Cuando tú lees una carta así, ¿qué es lo primero que dices? ¡Chin! Ya lo descubrió. Se cayó la planeación. ¿Sí? O sea, ya lo descubrió. Ese último párrafo que dice que si no me autocorrijo me va a visitar, ¿qué tan cierto será? Es muy cierto, papá. ¿Sí? Pero todavía hay un método más eficaz, que son las invitaciones. Llega un cliente al despacho y me dice, oye, me llegó una invitación muy cordial, ¿sí? Que no era para boda, ¿sí? Venía una atenta invitación dirigida a él como contribuyente y decía, lo invitamos a que asista a las instalaciones de la administración desconcentrada de tal, al día tal, a tales horas. Agradecemos su puntual asistencia. Venga solo. ¿Sí? Venga solo. Si trae a su asesor, déjelo allá afuera, por favor. ¿Sí? Atentamente, administrador desconcentrado jurídico, administrador desconcentrado de auditoría, administrador desconcentrado de recaudación y ya de pilón el de asistencia al contribuyente. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Pues, ¿qué hice? ¿Sí? Es como cuando te llega la invitación de la escuela de tu hijo
y te dicen, quiero que vengan los dos padres a la dirección, por favor. ¿Qué hiciste, hija? ¿Sí? Así, mira lo que me llegó. Y dice que son los 5. Ay, ¿qué hago? Pues, puedes ir o no ir, ¿verdad? No, yo soy valiente, yo voy a ir. Yo voy a ir. Válate, Llega y me han platicado, Mesa, al fondo, los administradores, por si fuera foco, los subadministradores y los auditores, que son los que saben, ¿no? Sí, los otros son para hacer bola. ¿Sí? Llega el contribuyente a esa cita, lo sientan, y entonces pues está medio dispareja la mesa, son como 16 contra 1. De entrada ya es intimidante. ¿Estamos de acuerdo? Y luego nos dicen, oye, fíjate que tenemos una proyección que mostrarte, sacan un PowerPoint. Entonces le dicen, mira, te voy a enseñar el comportamiento de tu empresa en los últimos 3, 4, 5 ejercicios, donde estamos viendo cuántos ingresos declaraste, cuántos no, y advertimos una caída recaudatoria. Y es un esquemita, así como el precio de la gasolina, pero al revés, ¿sí? O sea, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba, ¿sí? Y muestran entonces que ese contribuyente ha dejado de pagar impuestos en relación a periodos anteriores, teniendo más o menos el mismo número de operaciones. Esa información se la dio el sistema. Ya no solo es cuánto estás tributando, sino se hace una comparativa de tu comportamiento fiscal de los últimos ejercicios. Cuando ven un comportamiento irregular es de pronto declaraste más deducciones de las normales, de pronto hiciste una venta de activos y no obstante ello continuaste con una facturación progresiva, dicen, algo está pasando, quiero que vengas. En muchos casos lo más fácil es decirle, tuviste operaciones con un EFOS. ¿No lo sabías? ¿Que no habías leído el Diario Oficial de la Federación? Como en este país todos nos levantamos a leer el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad que sí? Y dices, hoy salió una lista, 492, déjame ver si a uno de esos es proveedor mío. ¡Qué buena memoria tienes! ¿Sí? Bueno, van y le dicen entonces que detectaron que hizo operaciones y que por supuesto es una invitación cordial y lo único que le están pidiendo es que en 6 días se autocorrija. Mucho plazo. Si no te autocorriges, aquí está la gente de auditoría para tomar tus datos e iniciar ya. ¿Sí? ¿Cómo creen que sale el contribuyente de esas citas? Así, mira. ¿Sí? Así. ¿Qué te dijeron adentro? ¿Sí? Y luego se va al club y le dices que me invitaron a la Hacienda. Me dijeron esto. Oye, ¿que no compartimos la misma estrategia? Sí. Ay, no. Percepción del riesgo creado. Oye, me llegó la carta de invitación, esa de correo, y no la cita. Voy y me autocorrijo, papá. ¿Sí? Así es como esos números se han ido presentando. Por eso la magia, y regresamos a la presentación de PowerPoint, por favor. Por eso la magia se ha dado en los actos de fiscalización. El dato duro nos dice que todavía no le entiendo bien esto, que se recaudaron 140 millones de pesos por actos de fiscalización, monto menor a el último trimestre, ¿sí?
Pero si se dan cuenta los presupuestos que se habían establecido y la recaudación, vean el nivel de crecimiento. Es una expectativa muchísimo más amplia. Oye, ¿es sano para el país esto? Sí es sano. Es sano que empecemos a pensar en la despetrolización de nuestra economía, que dependa más de nuestra industria, que dependa más de los impuestos que pagamos. Pero esta es una moneda de dos caras. Hay que controlar el gasto público. Hay que exigir, así como nos exigen tributar, hay que exigir que se ponga ese presupuesto en marcha para objetivos productivos, para objetivos de infraestructura perennes. No puede irse como hoy en día, y chequen el presupuesto de egresos, más del 90% de la recaudación en gasto corriente. Tenemos un sistema gubernamental robusto, gordo, ineficiente. Tenemos más presencia en la recaudación, exijamos más presencia en el tema de control. Y les tengo una buena noticia. Este es el año. Este es el año. Este es el año. Oye, pero es que el mundo se acaba después del 1 de julio. Oh, sí, es que el antes y después. Unos dicen es que AMLOP y otros dicen MALOP. ¿Sí? No lo sé. Oye, no lo sé. Al SAT no le importan los colores. El SAT tiene una función. Nació para recaudar. Y nadie es tan tagurugo como para quitarle sus facultades al SAT y el avance tecnológico que ha tenido. La tecnología llegó para quedarse. No importa el color. ¿Estamos de acuerdo? No importa el color. Como la recién casada. Que va y le dice la mamá, oye, me quiero ver bien linda esta noche de bodas. Me pongo el negligé negro, ¿sí? Me pongo el camisón azul, ¿sí? O me pongo así muy sexy, nada más con ropa interior roja. Hija, el color que te pongas, va a pasar lo mismo, ¿sí? No importa el color, así. Entonces el SAT dice, no me importa el color, va a pasar lo mismo, ¿sí? Bien. Fíjense un punto y un dato muy importante en este tema de la recaudación. A partir del 2015, las auditorías se han focalizado en combatir conductas como la simulación de operaciones y la emisión de facturas apócrifas. 2015, artículo 69B agarró una fuerza para decir, es que ¿para qué voy a fiscalizar una por una de las empresas si me es más fácil publicar una lista? Que todos los que leen el diario oficial se busquen y que vengan los que emitieron facturas en 15 días, los que recibieron las facturas en 30 días, contado su procedimiento. Altamente recaudatorio ha sido. El dato que tenía el SAT al último trimestre del 2017 es que había más de 6,490 contribuyentes enlistados. El día 1 de mayo salió la última lista presunta. ¿Quieren saber cuántos van? 7,629. De diciembre a mayo, vean la diferencia. De estos 7,629 contribuyentes publicados en la lista de EFOS presuntos, 4,934 han pasado a ser contribuyentes definitivamente con operaciones inexistentes. 4,934. ¿Saben cuántos han logrado demostrar que sus operaciones eran reales?
122. De 7,629, 122. Poquito más del 1%. ¿Sí? Como que la estadística no está muy a favor, ¿verdad? Y luego, producto de la modificación a la regla 1.4 de la resolución miscelánea, se exigió además publicar la lista de aquellos contribuyentes que bien estuvieron enlistados como presuntos o como definitivos, se pelearon. Presentaron juicios, presentaron amparos, presentaron recursos y lograron nulificar el procedimiento del 69B. Esos son 10. Yo creo que hay más. Pero publicados, 10. Les cuento un dato, aquí entre nos. De estos 10, a 7 les reiniciaron el procedimiento. O sea, le dijeron, sí, ok, me ganaste en el juicio. Te espero mañana con otra notificación. ¿Sí? Esto ha creado incertidumbre. Ay, mi proveedor ya salió en la lista de los que nulificaron. ¿Ya le preguntaste si recibió su nueva club de invitación al grupo de los CEFOS? Pregúntale. De esta forma, el procedimiento del 69 ha sido tremendamente exitoso. En el argot futbolístico dicen, equipo que gana, repite. ¿Verdad? En el argot fiscal diríamos, legislación productiva y eficaz, repítela. Repítela. La Corte dijo que no había cosa más perfecta en este país que el 69B. Todavía estoy buscando de dónde se motivó para sustentar esto, pero eso es lo que dijo la Corte. Bien, entonces si la fórmula de yo presumo, doy tiempo, y tú vienes y me demuestras lo contrario, y en caso de que no vienes y me pagas, pues es genial. De ahí que se les haya ocurrido, para quien no lo sepa, el 69B bis. La exposición de motivos dice, hay dos cosas muy feas que hacen los contribuyentes en este país. La venta de facturas y la venta de empresas con pérdidas. La venta de facturas se atacó con el programa del 69B, pero la venta de facturas no. Entonces, necesitamos un mecanismo. Es así que el 5 de diciembre pasado, una fracción del grupo parlamentario del PRI propone precisamente la creación de un artículo 69B bis para tratar de establecer un mecanismo de combate a las empresas que transmiten pérdidas fiscales de manera indebida. El 7 de diciembre, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda el 12 de diciembre le da visto bueno, la aprueba, 32 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones, y por consecuencia pasa ese dictamen a la Cámara de Diputados, donde es apabullantemente aprobada a favor. 404 votos, 0 en contra, 1 abstención. El 5 de abril pasado se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, quien también le dio el visto bueno, formuló su dictamen y lo pasó al Pleno del Senado. El Senado, el día 17 de abril pasado, aprobó la incursión de este artículo 69B con 71 votos a favor, 18 en contra, aquí sí hubo más rebate,
y una abstención. ¿Qué le falta? Publicarse nada más. Así que más vale que le vayamos dando un vistazo a esta norma. Y para eso estoy aquí. Lo que dice la exposición de motivos es que ellos han encontrado un incremento en la emisión de pérdidas, en la transmisión de pérdidas. Y fue todo un concepto, ¿sí? Ven una tendencia hacia la alta en la determinación de ciertas empresas de pérdida y dicen, yo no sé por qué hay pérdidas y no estamos en crisis. Se ve un incremento en las pérdidas, pero también observo con esta base de información que ahora tengo que esas pérdidas muchas veces son aprovechadas por una empresa diferente de quien las generó. Y eso no es que sea ilegal, pero a mí SAT no me gusta. ¿Sí? No me gusta porque tiende eso a erosionar la base contributiva. Tiende eso a establecer una política en la cual empresas productivas van a tener una disminución en el pago de sus impuestos si incorporan en su grupo a una empresa con pérdidas. ¿Y se acuerdan del programa de caída recaudatoria? Oye, yo estoy viendo que tú pagabas bien, pagabas bien. ¿Por qué fue esto? Es que nos fusionamos y hay pérdidas, ¿no? Se transmitieron ciertas pérdidas. Y claro, que existen reglas, y les vamos a hablar, ¿no? Reglas para las transmisiones que todo el mundo conocemos. O sea, pero ha impactado en ese tema de caída recaudatoria. Es así que sigue hablando la exposición de motivos, que en muchos casos el incremento de las pérdidas se generan sin substancia o razón de negocio. Si queremos hablar de palabras de moda en el último lustro, esas son contabilidad electrónica, CFDI, EFOS, ¿sí? Y razones de negocio. La autoridad dice, está muy bien que hagas ciertas operaciones. ¿Y qué te motivó económicamente a hacerlo? No me contestes que no pagar impuestos. Oye, esa es una razón económica muy importante. Sí, pero esa no es válida. Ojo, no es que sea ilegal. Es que no cumple los propósitos recaudatorios para los que fue diseñada la norma, ¿va? En ese sentido, advierte que la Suprema Corte de Justicia en la exposición de motivos ha estimado que el objetivo admisible de la legislación fiscal es que se combata la manipulación de imposición efectuada por medios de prácticas evasoras. Entonces, todo lo que tienda a disminuir el pago de impuestos, la Corte ha ido dando resoluciones a favor de la autoridad hacendaria. Yo los invito a que analicen en los últimos 10 años cuántas jurisprudencias de la Corte hay que hayan declarado inconstitucional una norma fiscal. Creo que la última fue la del impuesto suntuario. Bien. Así se está proponiendo la incursión. Dice, para que la autoridad, la incursión de una facultad, para que la autoridad pueda presumir que la transmisión indebida de pérdidas fiscales ocurre en ciertos casos concretos. Me voy al texto sin mayor preámbulo. Lo primero que destaco es que se trata de una presunción. Ojo, toda presunción, que sí es una suposición, es a mí me late que, ¿sí? Es un razonamiento rápido, es como la conclusión que decimos,
Camina como pato, hace como pato, tiene cola de pato. ¿Qué será? Seguramente es un pato. Entonces, la presunción, que es prejuzgar algo sin tener el conocimiento pleno de, cuando se basa en la norma, la ley exige que existan siempre dos elementos. Un hecho que se va a presumir, concreto y claro, y otro hecho que sea el hecho base. ¿Cuáles son las reglas para concluir lo que realmente no estás comprobando a profundidad? En este caso en concreto, lo que el SAT va a presumir es que existió una transmisión indebida de pérdidas fiscales. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es entonces el hecho base? ¿Cuáles son las reglas para que puedas presumir esto? Y aquí es donde empezamos con el tema complicado. Dice, la autoridad podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida de las pérdidas fiscales cuando del análisis de la información con que cuenta en su base de datos, identifique que el contribuyente que tenga derecho a la disminución de esas pérdidas fiscales fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien de un cambio de accionistas, y como consecuencia de hecho, dicho contribuyente dejó de formar parte del grupo al que perteneció. ¿Qué ilegal tiene la hipótesis en la que se basa para declarar indebida transmisión de pérdidas? Yo creo que ninguna. Dice, va a presumir que la transmisión es indebida cuando el contribuyente que tenga derecho a disminuirla, el que sí, el que la está aplicando, fue parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades o bien de un cambio de accionistas. ¿Esa es una conducta ilegal? No, de ninguna manera. Y como consecuencia de la reestructuración, el dicho contribuyente dejó de formar parte del grupo al que perteneció. Según esta hipótesis, a quien le va a aplicar primero, por supuesto, es una empresa que tenga derecho a disminuir pérdidas, ¿verdad? Pero segunda, no es una empresa aislada, es una empresa que forme parte de un grupo. Las definiciones de grupo están diseminadas en la ley del impuesto sobre la renta. El concepto más general es aquella que forman parte de un sector, de un grupo de accionistas que tienen el control de empresas por más del 51% de sus acciones. Entonces, si una empresa tiene otra en la que también el mismo grupo de accionistas, 51%, las controla, se puede decir que ambas empresas forman parte de un grupo. Ojo con la excepción. Dice transmisión indebida de impuestos fiscales, pero la realidad es que hay en la norma hipótesis que no necesariamente son transmisión de pérdidas. Cambio de accionistas. En el cambio de accionistas no hay una transmisión de pérdidas de una empresa a otra. Lo que hay es una transmisión de la propiedad de las acciones de una persona a otra. Es decir, compró el carro completo. ¿De acuerdo? No significa que quien tenga derecho a disminuirla sea otra persona diferente de quien generó la pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahí ya no empezó a cuadrar la hipótesis. Bien, pero todavía más. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Deben de existir 2 o más sociedades de capital mayoritario. Para mexicanos, personas físicas morales, para el extranjero, solo para personas morales, eso que habría que preguntárnoslo. Lógico está, no aplicaría a asociaciones civiles porque no hay acciones, ni a las asociaciones en participación. Si no se dejara de formar parte del grupo al conservar cuando menos un título,
no se está en el supuesto, es probable. Esto va a requerir un análisis completo, una vez que sea publicado. La presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad siempre que advierta que el contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas fiscales haya actualizado cualquiera de los siguientes supuestos. Y voy a hacer una pausa. La primera parte del artículo, el primer párrafo, lo que dice es que quien guarda las características es la persona que tiene derecho a disminuir. Y dice, cuando la persona que tenga derecho a disminuir haya formado parte de la reestructuración que lo sacó de un grupo, yo voy a poder presumir que la transmisión fue indebida. Pero dice, momento, siempre y cuando quien generó la pérdida haya caído en cualquiera de los siguientes supuestos. Y son 6 fracciones. Así que lectura sencilla no la tiene el artículo. Las primeras 2 fracciones se refieren a la obtención de la pérdida. Cuando se obtenga la pérdida en alguno de los 3 ejercicios fiscales siguientes al de su constitución, en un monto mayor al de sus activos, y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones entre partes relacionadas. A ver, ¿quiere decir que constituyo la empresa? Y si en los siguientes 3 ejercicios a su constitución se genera una pérdida, tengo que revisar si esa pérdida se genera por haber obtenido en más del 50% operaciones con partes relacionadas. ¿Qué es lo que está advirtiendo el legislador ahí? A mí se me hace que es una estructura para generar pérdidas fiscales, porque tú tienes el control sobre la que está generando la pérdida y sobre la que realiza las operaciones, que es parte de tu mismo grupo. Por consecuencia, estimo que esa pérdida, ¿sí? Es que no sé cómo decirlo, porque un calificativo legal no tiene. Déjame ponerle que esa pérdida, la generación de esa pérdida es indebida. Es indebida, es planeada, es artificiosa, dicen, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, la autoridad fiscal lo que está haciendo es decir que en este caso hay una imposición, hay una práctica indebida. Luego, si con posterioridad a los 3 ejercicios fiscales declarados siguientes a la Constitución, o sea, está hablando del 4º, 5º ejercicio, también genera una pérdida, y esta es derivada de que más de la mitad de sus deducciones son resultados con operaciones en partes relacionadas, se parece mucho a la fracción anterior, pero y las mismas, si hubiesen incrementado en más del 50% en relación al ejercicio anterior, también las voy a considerar indebidas. Es decir, se vale que tengas pérdidas, se vale que las pérdidas las hayas generado con partes relacionadas, pero no me avientes picos de más del 50% de un ejercicio a otro. Yo pregunto, ¿esa es una actividad ilegal hoy en día? ¿Tener operaciones con partes relacionadas? ¿Generar una pérdida? No. Esta la destaco porque es la más increíble. Se disminuye en más del 50% su capital, su capacidad material para llevar a cabo su actividad preponderante. ¡Wow! Todo un tema. Cuando hablamos de su capacidad material, pues debo suponerse, conforme a los criterios que hemos estado viendo en el 69, que está hablando cuando te deshagas de personal y de activos. ¿Sí? Entonces, cuando disminuyes en más del 50% tu capacidad material para llevar a cabo tu actividad preponderante en ejercicios, ojo, posteriores a aquel en que se declaró una pérdida, como consecuencia de la transmisión de la totalidad
o parte de los activos a través de su reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o porque dichos activos se hubiesen enajenado a partes relacionadas. Y aquí lo he discutido con gente del despacho y me dicen, bueno, es que es lo normal. Si yo tengo una empresa con pérdidas, que me está generando una pérdida, lo más lógico es que quiera acabar con la empresa para que no siga generando esas pérdidas. Ubica que tienes un grupo de empresas y que en una se te ocurrió la brillante idea de ponerle infraestructura propia para que se dedicara exclusivamente a algo, ¿sí? Se me viene a la mente rápido un ejemplo, aquella empresa que se dedicó al desarrollo de la planta industrial de Ford en San Luis Potosí y dijo Trump, nané. De la noche a la mañana Ford anunció que mejor se regresaba a Estados Unidos y ahí iba a poner la planta. ¿Le provocó o no una pérdida a la empresa que estaba haciendo el desarrollo? Por supuesto que sí. Déjame inventar. Seguramente tenía activos importantes invertidos, maquinaria, personal, equipo, terrenos, destinados a un propósito específico que ya dejó de existir, que ya no pudo desarrollar. ¿Tiene propósito esa empresa de existir? No, no lo tiene. ¿Qué es lo lógico? Que si forma parte de un grupo digan, a ver, espérame, toda la maquinaria pesada que compramos de aquí, pues hay que sacarla de la empresa. Porque, déjame suponer, estamos pagando los créditos por la adquisición de esa maquinaria y esos créditos pues están generando una deuda en la empresa y eso me sigue acumulando y generando pérdidas. ¿Esa es una pérdida artificiosa o real? Real, total y completamente real. ¿Es natural que yo piense que deba de trasladar los activos a otra empresa de grupo? Sí, es lo lógico. Lo voy a hacer la enajenación de los activos a una parte relacionada. Pues si yo hago eso, ya caí aquí. O porque dichos activos se hubiesen enajenado a partes relacionadas. Y destaco lo siguiente. Esta fracción tercera no ataca en cómo se generó la pérdida. Le importa qué hice después de la pérdida. No está juzgando que la pérdida sea indebida, sea artificiosa. Simplemente dice, no quiero que la transmitas a nadie. ¿Qué no era más fácil poner eso en la ley? Y decir, a partir de la entrada en vigor de esta norma, se prohíbe transmitir de cualquier forma las pérdidas fiscales en los siguientes casos. ¿Sí o no? Pero no. La fórmula del 69B funcionó. Listas, publicaciones. ¿Por qué no replicar esto? Y me voy a ir con mayor celeridad. El truco está en lo siguiente, señores. Y ojo, una de las cosas que primero validó la Corte en el 69B era el tema de la retroactividad en su aplicación. Oye, nace en el 2014... Y luego el SAT dijo, tú hiciste operaciones simuladas en el 2011. ¿Se acuerdan? Y dijeron, espera, 2011 no estaba aplicable la norma. Y la Corte dijo, un momento, estamos desvelando la realidad. Son operaciones inexistentes y por tanto es perfectamente válido que el SAT aplique un procedimiento actual respecto de operaciones anteriores. Palomita. Oye, si yo digo que a partir de la entrada en vigor de esta norma ya no se puede transmitir las pérdidas en ciertos casos, sin ninguna duda estoy poniendo una restricción hoy, que sería aplicable de hoy en adelante. Pero la fórmula del 69B me permitió, en el caso de las enajenaciones de comprobantes fiscales, irme hacia atrás. ¿Qué quiere el SAT con esto?
aplicar la misma. Quiere irse sobre pérdidas ya transmitidas, ya disminuidas en ejercicios anteriores a la entrada en vigor de esta norma. De ahí lo peligroso del artículo. Hay un elemento muy importante aquí que le falta al SAT, Las conductas que acabo de decirles no son ilegales. No son ilegales. Son perfectamente legales y comprensibles, inclusive a la luz de la razón de negocios. ¿De acuerdo? No entiendo, jurídicamente hablando, cómo la suma de actos legal me lleva a una conducta tipificada presuntivamente como ilegal. No la entiendo. Este artículo sin duda va a tener que hacer de análisis constitucional. Y yo espero ahí que nuestra Corte, nuestra primera, nuestra segunda sala de la Suprema Corte, o la sala de segunda de la Corte, sí, sala de segunda de la Corte, dije, resuelva en consecuencia de la Constitución y no del interés recaudatorio. Porque entonces nos vamos a hacer de una legislación fiscal de listitas y de presunciones. ¡Y qué comodidad total! Esa es la parte mala de la información. Capto información, la proceso, presumo que nunca has pagado y ven y demuéstrame lo contrario. Peligroso, ¿no? Hay otros dos supuestos, pero estos dos supuestos vienen en las reglas de las prácticas indebidas y se refieren a la obtención de pérdidas. De ahí que destaque, ojo, la fracción tercera, que puede ser sobre pérdidas reales, no habla de juzgar la forma en que se obtuvieron y declara como ilegal su transmisión. Muy peligroso. El procedimiento es muy sencillo. El procedimiento ya lo conocen. Autoridad hacendaria identifica exclusivamente de su base de datos que un contribuyente tiene derecho a disminuir una pérdida y formó parte de una reestructuración donde salió de un grupo. Primera hipótesis. Si es así, voltea a ver la empresa que generó la pérdida. Y si la empresa que generó la pérdida cae en cualquiera de los 6 casos que mencioné, ¿sí? Unos más rápidos que otros, ¿sí? Entonces ya se configura la presunción de transmisión indebida. Le hará una notificación, ¿a quién creen? ¿Al que tiene derecho a disminuir o al que la generó? Al que la generó. Y ya no empecé a entender el tema, ¿sí? Oye, si yo soy el que tiene el derecho a disminuirla, el tema es conmigo, papá. ¿Sí? No, voy con quien la generó. Si el que la generó ya no existe, buscaré a quien es el tenedor de los derechos. No me importa cuántas veces se haya transmitido, voy contra aquel. Oye, y si fue parte de una escisión, contra todas las escindidas. Eso es lo que dice. Llega y le concede 20 días para que manifieste a lo que su derecho convenga. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si configuró una causal que no existía cuando él realizó la operación. No va a poder decir nada. ¿Qué va a aportar? Nada. ¿Me explico? Esto es una trampa. Luego entonces le va a decir, oye, compareció y te aportó pruebas, sí. Le puedes requerir por 10 días más información adicional para que te la presente. Si no, resuélvele. ¿Cuánto tiempo tiene para resolver? En el 69B dijeron 5 días para valorar. Aquí son 6 meses. El SAT tiene 6 meses para resolver. Si te resuelve en sentido negativo, te da la oportunidad de que te vayas a recurso de revocación o juicio contencioso. Yo espero
que no vayan a empezar los tribunales a decir que el recurso de revocación era obligatorio. ¿Sí me explico? Y posteriormente la autoridad va a publicar una lista de aquellos contribuyentes que transmitieron de manera indebida sus pérdidas. Publicada la lista en el Diario Oficial de la Federación, esta es una copy-paste del 69B, el efecto que tiene esa publicación es considerar como improcedente todas las disminuciones que sobre esa pérdida se realizaron. Y por tanto, le conceden un plazo al contribuyente de 30 días, al contribuyente que la disminuyó, para que se autocorrija y quita la pérdida. Les recuerdo que el plazo para fiscalizar una pérdida es todo el tiempo que se generó, más allá de los 5 años tradicionales que tenemos. Esto puede llegar hasta 10 años. Así las cosas, es que cuando el contribuyente que tenía que disminuirse no disminuyó las cosas, el SAT podrá, en base a su situación fiscal, iniciar una revisión que será una revisión electrónica exclusivamente y determinarle las diferencias. Al igual que en el 69B, dice, le podrá imponer las sanciones que correspondan, así como las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Ahí te va el último aderezo. Ojo, porque todo esto se puede dar a raíz de operaciones reales. Gran conclusión entonces. Ojo con el 69 bis, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, ojo con las operaciones que ya realizaste, verifica que no estén en esas hipótesis y si lo estás, hay que presentar los medios de defensa de análisis constitucional. Creo que vale la pena porque hay puntos que son diferenciadores. Y les voy a decir uno muy rápido. ¿Cuándo llamaron a la empresa que tiene derecho a disminuir las pérdidas para que comprobara lo contrario? Nunca. La norma no le da garantía de audiencia. Como sí lo hace con el E2 en el 69B. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, no me quiero despedir sin agradecer públicamente y otra vez a COMPAC por su invitación, pero también mi agradecimiento en cualquier parte que se encuentre a mi gran amigo, maestro y mentor, Ernesto Manzano García. Pana, donde quieras que estés, gracias por todo. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio Mendoza, por toda la información que nos compartió el día de hoy. Todo estuvo muy interesante los temas y a nombre de la comunidad Compaquí le hago entrega de un reconocimiento y agradezco su participación en Profit 2018. Gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerla aquí el día de hoy. Hasta luego. Bien, adelante. Muchas gracias.